La apoptosis es un proceso fisiológico que se puede dar en condiciones patológicas, pero buscando un bienestar. Repito, la apoptosis es un proceso fisiológico que puede darse en procesos patológicos, pero buscando un bienestar. Mientras que la necrosis es un proceso netamente patológico, solamente ocurre en condiciones patológicas, causa daño tisular. La apoptosis es un proceso limpio, no genera respuesta inflamatoria, mientras que la necrosis sí genera respuesta inflamatoria. Como vamos a ver, en la necrosis, cuando una célula muere, instala, sus componentes intracelulares salen, se exponen y eso va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, en la necrosis siempre vamos a tener una respuesta inflamatoria, mientras que en la apoptosis no hay respuesta inflamatoria. En la apoptosis juega una serie de mecanismos génicos, está comandado por una familia de genes que se llaman genes de la apoptosis, que son los genes BCL2, así como se escucha, B grande, CL2. ¿Okay? Esa es la familia de los genes de la apoptosis. Y en esa familia de la apoptosis, de los genes de la apoptosis, tenemos genes antiapoptóticos y proapoptóticos, es decir, genes que favorecen la apoptosis y genes que inhiben la apoptosis. Mientras que la necrosis es el resultado de una lesión celular irreversible que lamentablemente conduce a que esa célula ya no pueda restaurar su estado metabólico, sus eventos celulares. Por lo tanto, esa célula va hacia la muerte por una destrucción de la vida. ¿Entendido? Vamos a empezar con lo que es el proceso de la apoptosis. La apoptosis es un evento fisiológico que básicamente lo que conduce o ayuda a mantener un equilibrio entre las células que se producen y las células que van muriendo. Entonces, células que van muriendo por envejecimiento celular y que van a ser fagocitadas como células apoptósicas, porque eso es un evento fisiológico, una célula que va envejeciendo y que va a morir, a desaparecer, va a ser fagocitada, va a ser eliminada. Ese proceso se da por apoptosis, es fisiológico. Pero al mismo tiempo que se están muriendo, tienen que irse formando. La apoptosis ayuda a ese equilibrio. Todo, cuando se pierde el equilibrio, todo se convierte en un proceso patológico. Me explico. Si nosotros tenemos unas células que mueren y no son sustituidas por células nuevas, eso va a producir una pérdida del equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros perder muchas células que no se van a reponer, estamos perdiendo función celular. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienden a formarse, salen a la circulación y ellos a los 90 120 días van a envejecer, van a morir por apoptosis y van a ser fagocitados por los macrófagos y hacer el reciclaje del hierro que contiene ese glóbulo rojo. Pero ese glóbulo rojo que va muriendo tiene que ir la médula ósea formando nuevos glóbulos rojos para mantener los valores normales en nuestra sangre. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una anemia hemolítica, en donde se producen anticuerpos contra nuestros glóbulos rojos, y los glóbulos rojos comienzan a morir en exceso, pero la médula ósea no produce para sustituir lo que va muriendo, ese paciente va a tener una condición de hipoxia, de anemia, etc. ¿Correcto? Ok. Lo contrario, si nosotros tenemos exceso de producción y es más lo que se produce que lo que va muriendo fisiológicamente, eso también produce un desequilibrio. Vamos al mismo ejemplo de los glóbulos rojos. Un paciente o una médula ósea está hiperestimulada por una condición patológica y produce exceso de glóbulos rojos. Este exceso de glóbulos rojos, lejos de provocar o de producir un beneficio, porque ustedes pueden decir, bueno, entonces se transporta más oxígeno. No. El exceso de glóbulos rojos produce una sangre más espesa, más viscosa, y eso favorece la formación de coágulos. Entonces se convierte en un agresor, en un evento patológico. Produce mucho y no es proporcional a lo que va muriendo. Entonces hay un exceso de glóbulos rojos, hiperviscosidad de la sangre, no se lleva a cabo el proceso apoptósico normal para la destrucción de los glóbulos rojos que van envejeciendo, en manos que se produce de lo que muere, se produce un desequilibrio. Entonces la apoptosis es una condición fisiológica, nos ayuda a mantener el equilibrio entre los elementos celulares
se van destruyendo. Otro ejemplo, la mucosa gingival, epitelio escamoso estratificado, ya lo hemos mencionado, y ya hemos hablado que es un epitelio que tiene capacidad de renovación. Esas células que van muriendo y que vamos excavando y se van eliminando para ser sustituidas por células nuevas, mueren por apoptosis. Pero imagínense que no tenemos muerte por apoptosis, hay disminución de la apoptosis en ese epitelio, el que está remitiendo nuestra mucosa, pero el epitelio germinal sigue produciendo, que va a conducir a una hiperplasia y engrosamiento de esa mucosa gingival, ¿correcto? Y una mucosa gingival engrosada, hiperplásica, va a ser una condición patológica porque va a ser fácilmente sangrante, va a experimentar cambios inflamatorios, va a provocar incomodidades a nivel oral, va a cubrir parte de las piezas dentarias porque vemos una mucosa gingival abultada, edematizada, etc. Hay una pérdida del equilibrio, ¿entendido? Entonces todo esto nosotros nos indica que la apoptosis es una condición fisiológica. Durante la embriogénesis, ustedes van a leer que la apoptosis por definición se le conoce como muerte celular programada, ¿ok? Eso es correcto, eso es cierto, pero eso no aplica en todos los contextos clínicos. ¿En qué contexto clínico aplica ese concepto? Porque si es programada quiere decir que tiene fechas, ¿correcto? En la embriogénesis, durante el desarrollo, la formación del embrión, se producen ciertos eventos de apoptosis que son necesarios para el desarrollo y la formación de nuestro organismo. Y nosotros tenemos nuestra gestación, nuestro embarazo es por semanas gestacionales, ¿correcto? 9 meses, 37, 38 semanas de gestación, y cada semana ya tiene conocido qué es lo que se está formando dentro de ese útero, en la formación de ese embrión, en la formación de ese feto. Es un proceso programado, estandarizado. Por eso es que una persona cuando se hace un ecograma, con el ecograma nosotros vemos, hay retardo de crecimiento, por ejemplo, no se ha desarrollado bien alguna estructura, esta estructura está con una malformación, no es propia para esa fecha, porque está estandarizado. Entonces los ecogramas se reportan, los ecogramas gestacionales del embarazo se reportan por semanas de gestación. Y si ese bebé está creciendo sanamente, en esa semana debe corresponder el desarrollo de ese órgano que debemos encontrar en esa semana. Eso es programado. Entonces, ¿qué sucede? Durante el desarrollo embriológico suceden eventos apoptóticos que también son programados. El ejemplo clásico es la formación de nuestras manitos, la digitalización, la separación de nuestros dedos, que durante el desarrollo embrionario primero son como unas manoplitas así, en donde no hay todavía digitalización o separación de nuestros deditos, y las membranas que se forman entre cada una de nuestras falanges se conocen como membranas interdigitales. A medida que va progresando el desarrollo del embrión, esas membranas van involucionando, desapareciendo. ¿Por cuál mecanismo? Por apoptosis. ¿Para qué? Para dar origen terminalmente a lo que es la separación de nuestras falanges y la formación adecuada de nuestras manos. ¿Entendido? Eso es una condición fisiológica y está fechada, por eso es que se denomina muerte celular programada. ¿Entendido? Nosotros podemos tener defectos de ese proceso durante el desarrollo biológico. Cuando nosotros vemos personas con 2 deditos pegados, ¿okay? Eso se llama sindactilia, 2 deditos pegados, 3 deditos pegados que no pudieron separarse, fue porque hubo un efecto teratogénico, algún problema de tipo malformación durante el desarrollo biológico, en donde el proceso de apoptosis no se dio adecuadamente. Entonces esas membranas no evolucionaron y quedaron pegaditas, ¿entendido? Entonces la apoptosis es un proceso fisiológico y este es otro de los ejemplos. Involución de tejidos dependientes de hormonas. Todos esos órganos dependientes de hormonas, como los ovarios, como los testículos, ellos van a sufrir un proceso de envejecimiento natural. Estos órganos endocrinos, elaboradores de nuestras hormonas sexuales, van a experimentar atrofia, y en esa atrofia vamos a tener apoptosis celular. Es una condición fisiológica como parte del envejecimiento celular.
Entonces nosotros vamos a ver cómo esos ovarios o esos testículos, a medida que van evolucionando en el tiempo, se van agotando, van perdiendo capacidad funcional, disminuyen la producción de hormonas y es cuando tenemos atrofia por muerte celular, por apoptosis, por envejecimiento celular, por senescencia celular y disminuyen la cantidad de hormonas. Pero eso es una condición fisiológica, ¿ok? Es lo que conocemos como menopausia o en el hombre como andropausia, ¿ok? La pérdida de células poblacionales con proliferación celular, ya eso se lo mencioné, es decir, ese equilibrio entre lo que se produce y lo que se va muriendo, ahí se da el proceso de la apoptosis, o muerte de células que ya han servido a su propósito, es decir, ya cumplieron su función. Volvemos al ejemplo de las células sanguíneas. Todas las células sanguíneas, leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, se forman en la médula ósea, pasan a la circulación, cumplen su función, mueren y son fagocitados. ¿Entendido? Ese proceso de fagocitosis, de limpieza, es por apoptosis. Entonces, ya esas células cumplieron su función, van a ser envejecidas, degradadas, fagocitadas por el proceso de apoptosis. Entonces, es la eliminación de células que ya han cumplido su función y tienen que ser eliminadas. Fíjense que todo, y este concepto lo tienen que tener presente desde ya, todo agente que permanezca en nuestro cuerpo y que se comporte como algo extraño o como un antígeno, esto va a generar una respuesta inflamatoria. Nosotros tenemos enfermedades como el lupus eritematoso, en donde tenemos una aceleración de muerte celular de nuestras células epidérmicas. Por eso es que ustedes ven que las pacientes con lupus eritematoso tienen mucha patología a nivel epidérmico, son fotosensibles porque hay un daño directo de los rayos ultravioleta que provocan una muerte acelerada de nuestras células epidérmicas. Es una piel que se atrofia, porque es más lo que muere que lo que se renova. ¿Sí me estoy explicando? Se pierde ese equilibrio. Esos cuerpos apoptóticos que se están formando, ya yo les voy a decir que son cuerpos, el cuerpo apoptótico es el resultado de la muerte de la célula que muere por apoptosis. Ya yo les voy a explicar qué es eso. Pero esos cuerpos apoptóticos que se producen exageradamente en ese paciente con lupus eritematoso van a quedar acumulados y nuestros macrófagos no tienen la capacidad suficiente para fagocitarlo, porque es más lo que muere que lo que se regenera y la capacidad de nuestro cuerpo de poderlo eliminar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces se acumulan en la epidermis, terminan comportándose como un agente extraño, como un antígeno. Esto va a generar una respuesta inmunológica, se producen anticuerpos contra esos cuerpos apoptóticos porque se está reconociendo como algo extraño, como algo que está haciendo daño, y es cuando se produce una enfermedad autoinmune como lo es el lupus eritematoso. ¿Entendido? Entonces, todo nuestro organismo es un punto de equilibrio. Cuando ese equilibrio se pierde, o por exceso, o por disminución, por pérdida, se produce una enfermedad. Esos son los ejemplos de apoptosis fisiológica. Pero nosotros también podemos tener apoptosis en procesos patológicos, pero buscando un beneficio para nuestro organismo. Por ejemplo, esas células que tienen daño génico, daño genotóxico, ellas van a ser identificadas como células que están arrastrando una mutación. Debido a esto ya van a ser reconocidas y van a tratar nuestro cuerpo por genes reparadores de ADN, van a tratar de repararse. Pero esos genes reparadores de ADN pueden fallar, no se repara esa mutación y esa célula madre que está en división sigue su proceso de ciclo celular arrastrando esa mutación. Como los genes reparadores de ADN no pudieron reparar la mutación, se activan los genes proapoptóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen genes que favorecen la apoptosis tratando de inducir o conducir esa célula a la apoptosis para eliminar esa célula que tiene una mutación que no ha podido ser corregida y evitar que se formen células hijas que tengan una mutación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ante todo daño génico, una genotoxicidad, ante todo daño del ADN de nuestra célula, nuestro organismo va a tratar o va a inducir al proceso de reparación, pero si ese proceso de reparación falla, se van a activar los genes de la apoptosis para conducir a la muerte a esa célula que está arrastrando la mutación. ¿Entendido?
Por lo tanto, se evita que se formen células hijas con alguna mutación. ¿Quedó claro? Ok. Y aquí deben entender que si nosotros tenemos fallas de genes reparadores de ADN o de los genes proapoptóticos, esa célula va a continuar su camino y se van a formar dos células hijas con la mutación. Y eso es lo que explica los procesos tumorales. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos el tema de neoplasia. Pero ya aquí ven el sentido, es decir, lo lógico que tiene el proceso, ¿correcto? Pero en un proceso patológico como lo es la genotoxicidad, nuestro cuerpo va a tratar de inducir a esa célula a la muerte celular por apoptosis, buscando un beneficio, ¿ok? Acumulación de proteínas plegadas. A ver, un poquito de memoria recuerdo de ustedes. Bioquímica, algo de biología, no sé, en alguna parte que le hayan podido dar este concepto. Cuando les hablaron de organela citoplasmática, ya nosotros sabemos las funciones que cumple cada organela. Las mitocondrias, la fosforilación respiratoria, el retículo plasmático liso, lo que es el englobamiento y el proceso de detoxificación, el retículo plasmático rugoso, la síntesis de proteínas, ¿correcto? Esas son las funciones de estas organelas. A nivel del retículo endoplasmático rugoso, donde se produce la síntesis de proteínas, pero que estas luego se tienen que plegar y se tienen que revestir por una membrana en el aparato de Golgi, puede haber fallas en ese proceso. Y es lo que se llama acúmulo de proteínas mal plegadas o mal procesadas, que se quedan acumuladas en esa célula y finalmente se van a comportar como un antígeno, como una proteína extraña, que tiene que ser eliminada. ¿Por qué tiene que ser eliminada? Porque si ella se queda acumulada allí, ocurre el mismo efecto que le dije de los cuerpos apoptóticos acumulados. Esa proteína mal plegada, mal procesada, se convierte en un antígeno que va a desencadenar una respuesta inflamatoria, una respuesta de tipo inmunológica, que al final va a hacer daño a nuestro organismo. ¿Entendido? Entonces, allí también nuestro cuerpo va a activar la apoptosis para tratar de eliminar esas proteínas plegadas, porque estamos tratando de evitar un daño futuro. Atrofia patológica en órganos parenquimatosos tras la obstrucción de un conducto. El ejemplo clásico es a nivel de los conductos del páncreas y a nivel de los conductos de las glándulas salivales. Recuerden que las glándulas salivales tienen un conducto que va a eliminar la saliva a la cavidad oral, son glándulas exocrinas, ¿correcto? A veces nosotros podemos tener patología en esas glándulas y se pueden obstruir esos conductos. ¿Cómo se pueden obstruir? Por cálculos. Existe la litiasis, los cálculos en las glándulas salivales, y cuando tú obstruyes algo, el producto que se está produciendo se va acumulando en esa glándula, ¿correcto? Y esa glándula, tratando de eliminar el producto, se va a inflamar, va a experimentar cambios de adaptación, y entre ellos está la metaplasia y posteriormente la atrofia. Allí nosotros también vamos a procurar procesos apoptóticos tratando de eliminar esas células que están experimentando esos cambios proinflamatorios para evitar un daño mayor. Entonces, todos esos son explicaciones de procesos patológicos en donde se da la apoptosis. Pero repito, la apoptosis se da en estos procesos patológicos para buscar un beneficio, ¿ok? Para buscar el equilibrio. Quiere decir esto, que siempre la apoptosis es una condición o un evento celular fisiológico. ¿Quedó claro ese concepto? Okay. Cuando nosotros, recuerden que yo les mencioné a inicio de la asignatura, que todo cambio estructural está acompañado de un cambio dentro de esa célula, bien sea bioquímico, bien sea funcional, algo está sucediendo en esa célula que se refleja en un cambio estructural, ¿correcto? Y que posteriormente va a comprometer la función de esa célula. En las células que mueren por apoptosis ocurre lo mismo. Cuando se activa la apoptosis, que ya vamos a ver cómo se activa, esa célula va a experimentar cambios internos que van a conducir a cambios conformacionales, es decir, cambios estructurales. Dentro de los primeros cambios que ocurre es que esa célula se hincha. Esa célula va a hincharse, recuerden, lesión celular, va a hincharse, se va a edematizar, se va a hacer tumefacta y el núcleo se va a contraer, se va a hacer un núcleo como más compacto, más denso, ¿ok? Posteriormente, al activarse la apoptosis, posterior a esa lesión celular, repito, ya vamos a ver cómo se activa la apoptosis,
esa célula va a experimentar otros cambios. Van a liberarse unas enzimas, unas proteasas, mejor dicho, que, como su nombre lo indica, rompen a todas las proteínas. Y nuestra célula es rica en proteína. Las membranas celulares de las organelas, el citoesqueleto en proteína, el ADN en proteína. Entonces, todas esas proteasas que se van a activar con la apoptosis van a romper todo lo que es proteína dentro de la célula. Pero se va a mantener intacta, siempre se va a mantener intacta la membrana plasmática, que no es lo que ocurre en la necrosis. En la necrosis ocurre ruptura de la membrana plasmática, por eso es que hay una respuesta inflamatoria. Pero en la apoptosis no. En la apoptosis, esta membrana siempre se mantiene intacta. El daño ocurre dentro de la célula. Entonces, todas esas organelas, todas las membranas que remiten al ribosoma, al endoplasmático rugoso, a la mitocondria, todas ellas se van a fragmentar. Y el citoesqueleto también se va a fragmentar. Y la membrana nuclear también se va a fragmentar. Pero todo eso queda dentro de la célula. Al mismo tiempo que está ocurriendo esa fragmentación, esa ruptura de cadenas proteínicas, se va a producir estas formaciones vesiculosas, esto que está acá, que van a seguir limitadas por la membrana plasmática, y dentro de esas formaciones vesiculosas se va a acumular citoplasma de la célula que está muriendo y fragmentos de esas organelas y fragmentos de ese núcleo que van a acumularse dentro de estas pequeñas vesículas, ¿ok? Al mismo tiempo, la cromatina, fíjense el núcleo, la cromatina que se está haciendo más densa, se hace grumosa, se adhiere a la superficie interna del núcleo, hasta que finalmente el núcleo también se fragmenta. Eso se llama cariorexis, fragmentación del núcleo, ¿ok? Todo esto que está ocurriendo dentro de la célula se van a acumular en estas vesículas, hasta que finalmente las vesículas se separan. Y se forman muchas vesículas que se cierran y se llaman cuerpos apoptóticos. Entonces, el cuerpo apoptótico son vesículas formadas por una membrana citoplasmática con citoplasma en su interior, con fragmentos de organelas, con fragmentos nucleares, que nunca se ponen en contacto con el medio exterior porque siempre están dentro, están limitados por una membrana, y que posteriormente van a ser fagocitados por un macrófago. ¿Entendido? Entonces, como nunca hay contacto de lo que está dentro de la célula con el medio exterior, no se va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Por eso es que es un proceso limpio, es un proceso completamente fisiológico. Se forman esos cuerpos apoptóticos, se activa la quimiotaxis, la oxonización, se atraen macrófagos, los macrófagos reconocen ese cuerpo apoptótico como un antígeno, como algo extraño, y lo terminan fagocitando. Entonces se produce el barrido de esos cuerpos apoptóticos. Eso es lo que ocurre en la apoptosis. Fíjense acá. Célula normal, esta célula está destinada a morir por necrosis. Se produce fragmentación de la membrana plasmática, y entonces todo lo que está dentro se pone en contacto con el medio exterior porque sencillamente se rompe toda y se va a desarrollar una respuesta inflamatoria. En la apoptosis no. En la apoptosis, si activa la apoptosis, ocurren todos esos cambios que les mencioné, se van formando esas pequeñas vesículas que se van separando, pero que siempre están limitadas por membrana celular. Dentro de esas vesículas llamadas cuerpos apoptóticos vamos a tener citoplasma, fragmentos de organela y fragmentos nucleares como resultado de la muerte celular. Estos cuerpos apoptóticos van a experimentar un cambio de oxonización, un llamado de quimiotaxis a los macrófagos, vienen los macrófagos y los digieren. Es un proceso completamente fisiológico. Lo mismo nuevamente. La célula está decretada la muerte por apoptosis, ya vamos a ver por cuál es el mecanismo. Se producen los cambios intracitoplasmáticos, constricción del núcleo. Cuando el núcleo se contrae y se hace como un puntico, eso se llama pignosis. Más adelante ustedes van a tener ese concepto. PIC, pignosis, constricción del núcleo. Se hace un núcleo puntiforme, apenas vemos un puntico, ¿ok? Eso ocurre en la muerte celular por necrosis o por apoptosis. Cariorexis, que es lo que ocurre en la apoptosis, es la fragmentación del núcleo. Y cariolisis, de lisis, de destrucción, de degradación,
es lo que ocurre en la necrosis. El núcleo se desvanece, desaparece por completo. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos la cariorrexis. Miren cómo el núcleo se fragmenta y se forman los cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos van a ser identificados por un macrófago y van a ser pequeños. ¿Okay? Ahora bien, ustedes recuerdan que cuando hablamos de lesión celular, hablamos de varios mecanismos que podían, cuando se convertía en una lesión celular irreversible, vimos cómo esa mitocondria que va experimentando cambios, que sus membranas se van edematizando y que va a permitir pues la pérdida de electrones, va a haber alteración de la fosforilación oxidativa, se compromete la cadena respiratoria, va a condicionar una pérdida o disminución de producción de ATP, etc. También les mencioné que a medida que va progresando esa lesión, el edema de esa membrana cada vez va a ser mayor y se va a producir unos canales de conductancia que van a aumentar la permeabilidad de esa membrana mitocondrial. Y les mencioné en aquel entonces que va a permitir la salida de proteínas activadoras de la apoptosis. Entre ellas tenemos al citocromo C. Entonces aquí tiene reflejado cómo una mitocondria puede sufrir daño, por estado hipóxico, que puede conducir a la célula a la necrosis, lesión celular irreversible, pero también puede ser activada para promover la apoptosis debido a la liberación de citocromo C, que como vamos a ver es una proteína activadora de las vías de la apoptosis. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá recordemos en la necrosis como una célula debido en la necrosis por lesión celular irreversible, como resultado de todo eso que vimos en las clases pasadas, pues va a haber el acúmulo de calcio, va a haber activación y liberación de las enzimas líticas dentro de los lisosomas y todo eso va a conducir a la liberación de fosfolipasas, proteasas, endonucleasas con destrucción del núcleo y por supuesto mayor pérdida de energía. Así es como muere una célula. Esta es la activación de una célula que va a morir por necrosis. Pero por apoptosis van a haber otros mecanismos, como lo es la liberación de citocromo C para la activación de las caspasas, que son las proteínas o proteasas que actúan en la apoptosis. ¿Okay? Una célula no recibe oxígeno, no recibe flujo sanguíneo, no recibe nutrientes, va a haber ese daño de lesión celular reversible, posteriormente irreversible, con el compromiso de todos esos cambios de organela, disminuye la síntesis de proteína, se activa la glucólisis por vía anaeróbica, acidosis celular, etc. Va a conducir a la célula a una necrosis. Pero también podemos tener la activación de esa célula de muerte por apoptosis, donde el juego va a ser a partir de los genes antiapoptóxicos o genes proapoptóxicos, que es lo que llamamos aquí proteínas proapoptóxicas o proteínas antiapoptóxicas. ¿Okay? La célula está sana, la célula está recibiendo señales de supervivencia, la célula está siendo estimulada, la célula recibe sus estímulos por los factores de crecimiento, es decir, la célula se siente motivada a la vida. Vamos a tener los genes proapoptóticos disminuidos y los genes antiapoptóticos aumentados, ¿correcto? Porque la célula está interpretando que tiene derecho a la vida, está siendo motivada. Pero si la célula deja de ser motivada, deja de ser estimulada, los factores de crecimiento no llegan a ella, entonces va a haber lo contrario. Van a estar activados los genes proapoptóticos y van a estar disminuidos los genes antiapoptóticos. ¿Quedó claro esto? Esto es un juego de equilibrio, ¿ok? Entonces, la célula va a interpretar si va a activar la apoptosis dependiendo de su estimulación. Cuando nosotros hablamos de la apoptosis, vamos a hablar de una serie de proteínas, como mencioné, que forman parte de esa familia de genes de la apoptosis, BCL2, pero también vamos a hablar de otras proteínas que son como sensoras, que son las que van a ser sensibles ante los cambios o factores estimulantes a esa célula. Entonces nosotros tenemos una familia de proteínas BCL, un conjunto de familias, más de 20 genes, pero los que más se citan son BCL2, BCL6, que son antiapoptóticos, y los genes BAX, que son cuando se pierde el equilibrio
esa célula o se mantiene viva, inmortal, porque puede ocurrir, o esa célula va a morir. Por ejemplo, una célula tumoral maligna busca sobreexpresar los antiapoptóticos e inhibir los proapoptóticos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque una célula tumoral maligna busca ser inmortal. ¿Sí quedó claro? Uno de los mecanismos de las células tumorales para mantenerse viva es evitar la apoptosis. Entonces las células tumorales buscan sobreexpresar los antiapoptóticos y bloquear los proapoptóticos. ¿Entendido? Pero hay otras patologías que ocurren lo contrario. Hay otras patologías donde hay aceleración de los procesos de apoptosis. Por ejemplo, ya les mencioné el lupus eritematoso o la enfermedad de Alzheimer, que hay una aceleración del envejecimiento celular y esas neuronas mueren prematuramente porque hay una activación constante de la apoptosis e inhibición de la antiapoptosis. ¿Sí me estoy explicando? Entonces se pierde el equilibrio y dependiendo hacia dónde se balancea ese equilibrio vamos a tener o mucha muerte celular o una célula inmortal. ¿Quedó claro ese concepto? Tenemos unas proteínas sensoras, estas son proteínas sensoras para la apoptosis, que son estas proteínas BAC, DIN, BIC, CUMA y NOXA. Son proteínas que son sensoras para activar a la apoptosis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esa célula está en un estado hipóxico, está recibiendo daño genotóxico, hay daño del ADN, hay exposición a agentes que son como los rayos ultravioletas, factores externos, etc. Vamos a tener un reconocimiento, una sensibilidad de estos agentes agresores a través de estos sensores. Hay un conjunto de sensores, tenemos que son, esto es lo que dice VH1, VH2 y VH3 son los puntos de dominio. Ustedes ya saben que las proteínas son enrolladitas sobre sí mismas, tienen puntos de dominio que ya cuando están en reposo no exponen los puntos de dominio, pero cuando se activan se abren. Entonces estos puntos de dominio quedan susceptibles a ser estimuladas, así como funciona una proteína. Entonces estas proteínas sensoras, principalmente las del grupo VH3, que son 3 puntos de dominio, son las que son sensibles a estos activadores de la apoptosis, Y a través de esto se va a producir la estimulación de los genes proapoptóticos VAX-VAC para que estos VAX-VAC actúen sobre la mitocondria y se produzca la liberación de citocromo C. Vamos a seguirles explicando, no se preocupen. Yo se los voy a ir detallando. No se preocupen. Y se los vuelvo a repetir para que lo entiendan. El tema a veces parece complicado, pero realmente yo trato de volvérselo a explicar para que ustedes vayan haciendo el seguimiento. Ya por lo menos tienen claro lo que es proapoptótico y antiapoptótico. Y ya al menos tienen claro cómo una célula puede valerse de esos mecanismos para hacerse inmortal o para ir a la muerte celular, ¿correcto? De ese equilibrio se produce una patología. Ok. Acá viene la mitocondria. Esa mitocondria va a aumentar la permeabilidad, está siendo estimulada, esa célula está siendo agredida, ¿ok? Perdón, disculpe. La apoptosis tiene 2 vías de activación. Una vía mitocondrial, que es lo que se conoce como vía intrínseca, y una vía extrínseca. ¿Por qué a la vía extrínseca se le llama así? Porque es a través de los receptores de membrana, ¿ok? Pero la vía intrínseca es a través de estímulos que actúan en estos sensores y estos sensores van a actuar sobre la mitocondria, ¿ok? A la vía intrínseca también se le llama vía mitocondrial. Esa mitocondria está siendo agredida, está siendo susceptible por efectos hipóxicos, genotóxicos, etc. Está siendo lesionada, va a experimentar ese aumento de permeabilidad. Cuando ese daño es muy extremo y se hace irreversible, esa membrana mitocondrial va a permitir la liberación de citocromo C. ¿Entendido? Este citocromo C va a interactuar con el factor apoptósico, factor activador de la apoptosis. Se une y va a formar el apoptosoma, esto que está acá. El apoptosoma simplemente es citocromo C unido al factor activador de la apoptosis. ¿Entendido? Este apoptosoma va a activar a una caspasa. Las caspasas, repito, son las proteasas que actúan, así se les llama, en la apoptosis.
y que tiene como función romper proteínas. Va a activar a la proscapasa 9 para que se convierta en caspasa 9. Y entonces ese apoptosoma va a ser así. Vamos a tener el factor activador de la apoptosis con el citocromo C y además se agrega la caspasa 9. Ya aquí, esta caspasa 9 se convierte en una caspasa iniciadora. ¿Qué quiere decir esto? Que ella ya tiene capacidad de estimular o activar a otras caspasas que son llamadas caspasas ejecutadoras, porque son las caspasas que van a llevar a cabo la muerte de la célula. ¿Quedó claro el concepto? Repito, agresión a la célula, aumenta la permeabilidad de la mitocondria, lesión celular irreversible, golpe mortal para la mitocondria, se libera citocromo C activa o se une al factor activador de la apoptosis, se forma el apoptosoma, acá tiene el apoptosoma activado que va a interactuar con la proscapasa 9 para convertirlo en caspasa 9 y se forma este complejo apoptosoma con caspasa 9. Ya esta caspasa 9 que está activada se convierte en una caspasa iniciadora y comienza a interactuar con todo el resto de la familia de las caspasas que se conocen como caspasas ejecutadoras. Y son estas caspasas ejecutadoras las que van a provocar la fragmentación de las organelas, de todas las proteínas citoplasmáticas, del citoesqueleto, de la membrana nuclear y la formación de los cuerpos apoptóticos. ¿Quedó claro hasta acá? Esto que tienen acá son otras proteínas que pueden ser liberadas por la mitocondria, que son ayudantes o colaboradoras del citocromo C. Es otra vía de activación de la vía mitocondrial para la apoptosis. ¿Por qué? SMAC diablos son proapoptóticos. ¿Por qué son proapoptóticos? Así como nosotros tenemos estimulantes, también tenemos inhibidores. Normalmente en ese citoplasma tenemos inhibidores de la apoptosis. Así como hay factor activador de la apoptosis, tenemos factor inhibidor de la apoptosis. ¿Quedó claro el concepto? Estas proteínas se encuentran activas cuando esa célula tiene derecho a la vida. Inhibidores de la apoptosis, ¿correcto? Pero cuando nosotros inhibimos a un inhibidor, que estamos provocando una estimulación, ¿cierto? Si yo inhibo algo que inhibe, al final el resultado es estimular. Entonces, estas proteínas SMAC diablo son proapoptóticas porque inhiben a los inhibidores de la apoptosis. Y al inhibir este freno están favoreciendo a la apoptosis. Se convierten en proapoptóticos. ¿Quedó claro ese concepto? ¿Sí? Esta vía también es utilizada por algunos mecanismos biológicos de algunas bacterias, de algunos virus, de la misma célula tumoral. Son activadores o producen proteínas similares a este SMAC diablo para bloquear esto. Por ejemplo, agentes infecciosos sobre todo que conducen la destrucción de la célula, porque eso es lo que conduce, eso es el propósito de una bacteria, de un virus, ¿verdad? Infectar esa célula para destruirla, para enfermarla. Entonces, simulan, pueden producir proteínas parecidas al SMAC diablo para inhibir a esta proteína y conducir a la célula a la muerte celular. Y decimos, esto es importante desde el punto de vista molecular, porque esto es lo que permite crear terapia. Si yo quiero tratar a una célula tumoral y promover su muerte celular porque está siendo inmortal, ¿qué es lo que hago yo? Crear un medicamento personalizado dirigido a inhibir los antiapoptóticos para que se dé la apoptosis de la célula. ¿Sí me estoy explicando? En esto es que ayuda el conocimiento de estas vías moleculares. ¿Ok? Si yo tengo una bacteria o un virus que ya sé que su mecanismo de acción es simular la activación de SMAC, y eso es lo que me va a provocar la virulencia, la patogenicidad en esa célula, provocando su muerte, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Inhibir esta vía a través de medicación. Eso es lo que se llama terapia personalizada, terapia dirigida. Cuando tú detectas la vía de señalización o la vía molecular que está involucrada y eres capaz de bloquearla, si lo que necesitas es bloquearla, o estimularla si lo que necesitas es estimularla. Por eso es que hoy la medicina está dominada por la biología molecular, porque nos está permitiendo esas terapias dirigidas. ¿Ok? Ahora bien, vimos la vía mitocondrial intrínseca para la activación
activación de la apoptosis. Ahora vamos a conocer cómo se activa por la vía extrínseca. En la vía extrínseca tenemos estos receptores que se conocen como receptores de la muerte. ¿Okay? Son receptores que forman parte de esa familia del factor de necrosis tumoral, que solamente participan en la activación de la apoptosis, porque son los procesos inflamatorios, pero este es exclusivo para activar a la apoptosis. ¿Entendido? Como es un receptor, recuerden que la otra vía se activa porque tiene esos sensores a los agentes agresores, pero acá no. Acá tenemos unos receptores y para que esta vía se active tiene que haber afinidad al receptor, ¿correcto? Ese receptor va a ser afín a algo que se llama ligando Fas. De las células que nosotros tenemos que produce ligando Fas está el linfocito T, linfocito T CD4 o linfocitos citotóxicos, que producen ligando Fas, que van a reconocer a una célula que está enferma, que está dañada. Ese ligando viene del linfocito, llega, reconoce la célula como una célula que está siendo presentada en el linfocito T como una célula enferma, libera el ligando Fas, se une al receptor Fas, que es el receptor de la muerte, y entonces logra activar la vía de la apoptosis por la vía extrínseca. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, así es como actúan los linfocitos en su respuesta inmunológica cuando se les presenta una célula con un antígeno, es reconocida como propia, pero es una célula enferma. A esa célula va ese linfocito T, actúa sobre el receptor de membrana y va a provocar la activación de la apoptosis para conducir esa célula a una muerte. ¿Entendido? ¿Se acuerdan del estado de hipersensibilidad tipo 4? Inmunología. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 alergia, tipo 2 y 3 inmunológico, inmunocomplejo, etc. Y en la tipo 4 que hablaban de hipersensibilidad retardada o de hiperreactividad de linfocitos T, me imagino que le hablaron de la tuberculosis, que es uno de los ejemplos clásicos. ¿Sí lo recuerdan? Cuando hablamos de hiperreactividad de linfocitos T, hay muchas de nuestras enfermedades de base inmunológicas que se basan en hiperreactividad de los linfocitos T. Si nosotros estamos hablando de hiperreactividad de linfocitos T, estamos hablando también de una pérdida de equilibrio. Está exagerada su estimulación. ¿Quedó claro? Entonces esos linfocitos T que están descargados, que están abundantes, van a actuar contra los tejidos. Y entonces van a provocar muerte celular de esos tejidos, daño tisular. Eso lo vemos en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que los odontólogos, es de competencia también en odontología, porque la enfermedad de Crohn es una enfermedad del tubo digestivo. Y el tubo digestivo va desde la boca hasta el ano. Y la enfermedad de Crohn, aunque afecta principalmente el intestino delgado, también afecta cavidad oral. Y es una enfermedad de base autoinmune donde hay hiperreactividad de linfocitos T, ¿ok? Con destrucción del tejido, ¿entendido? Tenemos como la diabetes, en la diabetes tipo 1, que ya saben que no produce insulina porque hay destrucción de las células que producen insulina. Dentro de las tantas teorías de la causa de la diabetes está pacientes con hiperreactividad de linfocitos T contra las células beta productoras de insulina. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hacen esos linfocitos T hiperreactivos? Interactúan con los receptores de membrana para conducir a la muerte celular de esas células beta. Y así, esas células beta ya no producen insulina. ¿Entendido? Entonces, ese es el mecanismo de acción de la vía extrínseca. Pero repito, para esto tiene que haber activación del receptor. Y para haber activación del receptor, se hace a través del ligando Fas, que repito, los linfocitos T, citotóxicos, TCD4, tienen esta capacidad, por lo tanto, activan a la vía extrínseca. Ahora bien, en la intrínseca hablamos de la proscapasa 9. Acá no, acá se va a activar la proscapasa 8. Y esta se va a activar, se convierte en caspasa 8 iniciadora, y esta va a activar el resto de las caspasas que son ejecutadoras. Lo mismo. ¿Quedó claro ese concepto? Esto que tienen acá, hay una proteína llamada proteína FLIP, que es una proteína inhibidora de la apoptosis, pero de la vía extrínseca, ¿ok? Para mantener ese equilibrio, ¿correcto? Nos ayuda a mantener el equilibrio.
Quiere decir que cuando viene esta proteína FLIP y se activa, se une, como tiene actividad la proteasa 8, se une a ella y no deja que se active, por lo tanto tiene frenada la apoptosis. ¿Quedó claro el concepto? Ok. Nosotros podemos tener condiciones patológicas en donde se produce inhibiciones de esta proteína FLIP y por lo tanto se mantiene libre, activa lo que es la proteasa 8 y por lo tanto induce a esa célula una constante muerte celular. ¿Ok? O lo contrario, podemos tener células tumorales en donde buscan la inmortalidad, producen a una proteína FLIP para mantener bloqueada la proteasa 8 y por lo tanto esa célula se mantiene viva, inmortal. ¿Sí quedó claro el concepto? ¿Ok? Esos son los mecanismos con los que se juegan nuestros agentes patógenos, nuestros agresores. Y cuando veamos neoplasia vamos a ver qué tan inteligentes son las células tumorales malignas para mantenerse vivas. Nuevamente, célula normal, condensación, constricción, formación de vesículas, formación de cuerpos apoptóticos y esos cuerpos apoptóticos van a oxonizarse. Es esto que está aquí. Su membrana va a invertir a esta proteína y esta trombofondina va a actuar como un oxonizante. Va a traer macrófagos y esos macrófagos llegan a donde están los cuerpos apoptóticos y los fagocitan. ¿Okay? Es un proceso completamente limpio. Aquí tenemos los dos mecanismos. Esta es una figura que sale mucho en internet y que también está en el ROBIS. La célula, vía mitocondrial, vía extrínseca, ¿correcto? Receptores. La vía mitocondrial por activación de los receptores BAC, que son proapoptóticos, actúan en la mitocondria, se libera el citocromo C, se activa la caspasa 9 y se activa la cascada de coagulación. En la vía extrínseca, pues se activa la caspasa 8, se activa la caspasa ejecutadora y se lleva a cabo todo ese proceso de degradación de citoesqueleto, de organelas, de núcleos con la formación de los cuerpos apoptóticos. Y acá, fíjense acá lo que señala es esa trombofondina que se agrega a la superficie de la célula y que actúa como un oxonizante para poder atraer a los macrófagos y viene el macrófago y barre, limpia esos cuerpos apoptóticos. Proceso limpio, no inflamatorio. ¿Ok? Entendido la apoptosis para pasar a la necrosis. ¿Quedó claro? La necrosis es más sencilla. La necrosis es un proceso patológico. Listo. La necrosis es un proceso que solamente se da en una condición patológica. Isquemia, hipoxia, daño bacteriano, etc. Solamente ocurre en procesos patológicos. Y en la necrosis vamos a tener una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque esa célula al morir, sus componentes se van a liberar al exterior. No se forman cuerpos apoptóticos, se liberan libremente. Y esa presencia de esos detritus, restos celulares, en el medio externo van a desarrollar la llegada de neutrófilos, no de macrófagos. Los macrófagos pueden venir a ayudar, pero es más que todo neutrófilos para producir una heterólisis. ¿Saben lo que es la heterólisis? Cuando una célula digiere a otra célula diferente, hetero. ¿Ok? Autólisis es cuando una célula se come a ella misma. ¿Entendido? Entonces, viene el neutrófilo a digerir a un agente, a un antígeno que está ahí libre y se produce una heterólisis, una respuesta inflamatoria. Eso es característico de la necrosis. Entonces, en la necrosis nosotros vamos a tener modificaciones nucleares, como les mencioné, la cariolisis, degradación, destrucción de ese núcleo, es la que mayormente ocurre. Vemos células fantasma, no vemos núcleo, no vemos nada, solamente una membranita, el dibujo de una membranita y un material ocupando ese espacio, donde hubo alguna vez una célula, como vamos a ver. Pignosis, constricción de ese núcleo, y la cariorexis, que es la fragmentación del núcleo, como lo vimos en la apoptosis. Entonces, tenemos varios tipos de necrosis. Necrosis coagulativa, también llamada necrosis isquémica, necrosis licuefactiva, que como su nombre lo indica, es un licuado de células muertas con neutrófilos. Necrosis gangrenosa, que es la necrosis húmeda, ya vamos a ver cuál es. La necrosis gaseosa, que como su nombre lo indica,
Perdón, esto está mal. Gaseosa con C, no le he corregido. Gaseosa con C, de queso, como ocurre en la tuberculosis, la necrosis grasa, que ocurre en el tejido adiposo, y la necrosis fibrinoide, que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Ya les voy a repetir todo eso. En la necrosis se produce una desnaturalización de las proteínas, ruptura de esos enlaces covalentes, con destrucción de las organelas, con destrucción de las membranas lipofolipídicas, se produce destrucción de las células. Tenemos el efecto de la heterólisis, que es esta venida de los neutrófilos para digerir a esos elementos que están siendo destruidos, y tenemos estos tipos, aquí sí está bien escrito, de necrosis. La necrosis coagulativa o isquémica se produce por hipoxia. Esa célula a la cual no le llega flujo sanguíneo, no le llega ni oxígeno ni nutrientes. ¿Okay? Se obstruye un vaso arterial, no le llega sangre y por lo tanto esa célula va a morir. ¿Okay? El ejemplo más clásico es el infarto miocardio, pero obviamente tenemos otros ejemplos. Infarto mesentérico a nivel del intestino, por ejemplo, un infarto pulmonar. Todo eso son ejemplos de necrosis coagulativa, en donde, repito, se debe a que no llega flujo sanguíneo, un estado hipóxico con falta de nutrientes. La necrosis licuefactiva es una necrosis en donde se produce un severo daño del tejido porque depende de una infección de tipo bacteriana o inclusive micótica. Y llegan los neutrófilos para poder digerir todos esos agentes patógenos, produce heterólisis, destrucción de las células y se produce una necrosis licuefactiva. La necrosis licuefactiva es característica de los abscesos. Cuando veamos inflamación volvemos a repasar ese concepto. El pus, el contenido de pus que forma parte de un absceso es una necrosis licuefactiva, producto de una infección bacteriana o micótica por hongos en donde los neutrófilos llegaron y comenzaron a destruir tanto al agente patógeno como a células normales. Y entonces se produce ese licuado, que es lo que conocemos como pus. Es una necrosis licuefactiva, ¿entendido? Aquí donde dice cerebro es por lo siguiente. No se sabe por qué, no se conoce cuál es el mecanismo, pero cuando hay un infarto a nivel cerebral no se produce necrosis coagulativa. Así no haya oxígeno, sea por isquemia, la necrosis que se da en el cerebro es una necrosis licuefactiva. ¿Quedó claro el concepto? Es una excepción a la norma, no se conoce todavía por qué el tejido nervioso responde de esta manera, pero en el tejido nervioso, cuando hay isquemia, no se produce necrosis coagulativa, se produce una necrosis licuefactiva. Listo. La necrosis gangrenosa es cuando tenemos una necrosis coagulativa y se sobreagrega una infección bacteriana. Entonces tenemos la mezcla de isquemia con infección, necrosis coagulativa con necrosis licuefactiva. Y es lo que conocemos como necrosis húmeda. Es característico en los pacientes diabéticos que tienen afectación de la circulación, esos viejitos, esos pacientes diabéticos no tan bien vistos a veces, pero muy mala conducta, que tienen que van experimentado muy avanzadamente su enfermedad y entonces tienen mucha aterosclerosis, microangiopatía y empiezan a comprometer la circulación y oxigenación de sus tejidos, principalmente de miembros inferiores. Y estos diabéticos que le van amputando el dedito, el pie, la piernita, ¿sí me estoy explicando? Y ustedes esa pierna o esa lesión o esas úlceras diabéticas las ven húmedas, mojadas, ¿ok? Porque hay falta de oxígeno y nutrientes, porque hay necrosis isquémica, porque no les llega suficiente sangre, porque eso forma parte de la enfermedad y compromiso de los vasos sanguíneos, pero además se sobreagrega, se hace un cultivo bacteriano para el crecimiento de las bacterias y se sobreagrega una necrosis licuefactiva. Eso es lo que se conoce como necrosis gangrenosa. La necrosis gaseosa con C es característico de la tuberculosis. Y aquí nosotros vamos a tener también muerte celular debido a un agente etiológico, en este caso el bacilo del Mycobacterium tuberculoso, que va a dar una apariencia de queso. Y se va a formar como un granuloma, que lo vamos a ver cuando veamos inflamación crónica, es decir, una lesión redondita, y en el centro está la necrosis con el agente
biológico, es decir, en este caso como el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, eso va a dar característicamente una necrosis gaseosa. La necrosis grasa, como su nombre lo indica, es muerte celular del tejido adiposo, del tejido graso. El ejemplo más clásico es la pancreatitis aguda. La pancreatitis, el páncreas, es un órgano intraabdominal que está rodeado por mucha grasa. Pero el páncreas produce enzimas lipasas, amilasas, tripsina, es decir, enzimas lípicas, pero a lo que tienen que degradar son a las grasas que nos comemos. ¿Sí me estoy explicando? Tú comes grasita, cuando pasas por el duodeno, el páncreas libera estas amilasas, estas lipasas para degradar a las proteínas, para degradar a las grasas, y eso es lo fisiológico. Pero cuando hay afectación del páncreas, hay una pancreatitis viral, por alcohol, lo que sea el agente causal, ese páncreas se inflama. Cuando se inflama, esas enzimas que están guardadas dentro del páncreas, que están guardadas no activas, se van a activar, pero se van a activar dentro del páncreas. Y entonces va a producir la destrucción del mismo páncreas. ¿Sí me estoy explicando? Y al mismo tiempo va a necrosar el tejido adiposo que está a su alrededor. Eso es característico, eso se llama pancreatitis aguda necrotizante hemorrágica. Se produce una necrosis grasa. Otro ejemplo de necrosis grasa es traumatismo, sobre todo a nivel del tejido adiposo, un golpe muy fuerte porque nuestras mamas tienen mucho contenido de tejido adiposo y entonces en ese trauma se va a producir destrucción de algunas células adiposas que producen necrosis grasa. Otro ejemplo de necrosis grasa es la radioterapia. Radioterapia puede provocar destrucción de las células tumorales, pero también destruye células adiposas y conduce a una necrosis grasa. Y la necrosis fibrinoide, característico de las enfermedades autoinmunes, se llama así porque vemos como los vasos sanguíneos, la vasculitis, que también supongo que se la mencionaron en inmunología, la vasculitis que es el daño morfológico característico de todas las enfermedades de las autoinmunes, esos vasos sanguíneos, sus paredes se van a engrosar. ¿Pero por qué se engrosan? Porque hay depósitos de los inmunocomplejos o de los anticuerpos que forman parte de esa enfermedad de las autoinmunes. ¿Entendido? El depósito de esos anticuerpos en las paredes de los vasos sanguíneos van a producir inflamación del vaso. Y al producir inflamación del vaso van a aumentar la permeabilidad de la pared del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que ese vaso va a permitir salida de distintos elementos que están dentro del vaso hacia afuera. Y entre ellos está el fibrinógeno. ¿Qué es el fibrinógeno? Una proteína plasmática normal de la sangre, que se sintetiza en el hígado y que pasa a la circulación. Está en el plasma sanguíneo, ¿entendido? Pero esa es su ubicación normal, en el plasma sanguíneo. Cuando aumenta la permeabilidad del vaso sanguíneo, de la pared del vaso sanguíneo, este fibrinógeno pasa de adentro hacia afuera, convertido en fibrina. Por eso es que se llama necrosis fibrinoide. ¿Entendido? Esa es la secuencia de los eventos. Se lo repito todo otra vez. Toditos, cada uno. Necrosis coagulativa o isquémica, procesos hipóxicos, no llega flujo sanguíneo, la célula muere porque no tiene nutrientes, no tiene oxígeno. Ejemplo, los infartos, excepto sistema nervioso central. Aquí ven células que parecen células fantasma. Cada una de estas fue una célula, pero no vemos núcleo, no vemos un citoplasma, no vemos membrana celular. Son células que han muerto por falta de oxígeno y de nutrientes. Estas células también no vemos núcleo, esto es una necrosis tubular aguda, esto es en el riñón, ¿ok? Algún daño en el riñón, no llegó sangre, provocó este tipo de lesión. La necrosis gaseosa, que es en la tuberculosis, esto es lo que yo les mencioné, se forma una lesión granulomatosa redondeada, pero aquí en el centro tenemos la muerte de las células por necrosis gaseosa. Y aquí está el Mycobacterium tuberculoso, el agente que produce la tuberculosis. Aísla al agente etiológico, esto que tenemos acá. Esta es la necrosis gaseosa. Ejemplo clásico, la tuberculosis. Si seguimos, la necrosis licuefactiva, macroaccesos, microaccesos,
Se produce por destrucción del tejido debido a que hay una infección bacteriana o micótica, llegan los neutrófilos y producen heterólisis, destrucción de todo ese tejido junto al agente patógeno. Y va a producir una necrosis linfoefactiva. Recuerden que la necrosis linfoefactiva también la vemos en el sistema nervioso central cuando hay infarto. La necrosis grasa, estas fueron alguna vez células adiposas viables, hay congestión, están también como células fantasma, ejemplo clásico, la pancreatitis aguda, traumatismo directo, las radioterapias, en donde pues vamos a tener en la pancreatitis aguda, por ejemplo, por digestión de estas células, como es en la grasa, se llama necrosis grasa, y en nosotros pues por un daño directo, bien sea por los rayos ionizantes o por el trauma. Y la necrosis fibrinoide, que es quizás la más complicadita. Este es el vaso sanguíneo, esta es la luz del vaso sanguíneo. Todo esto es una pared del vaso sanguíneo. Está engrosada. Enfermedades autoinmunes. ¿Por qué está engrosada? Porque ahí se depositan los inmunocomplejos, los anticuerpos que están generando la enfermedad. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como vasculitis. Pero esos depósitos de anticuerpos provocan un daño inflamatorio en el vaso, aumentan la permeabilidad. Cuando hablamos de aumento de la permeabilidad es que permitimos la fuga de sustancias o de moléculas que normalmente no deberían salir. En este caso lo que se fuga es el fibrinógeno, que está dentro del plasma sanguíneo. Se convierte en fibrina y da esta característica fibrinoide. Es lo que se conoce como necrosis fibrinoide. Ejemplo, enfermedades de tipo autoinmune. ¿Okay? Comparación de la necrosis y la apoptosis. Recuerden que la necrosis siempre es patológica, la apoptosis siempre es fisiológica, pero se da en condiciones patológicas para buscar un beneficio, es decir, siempre es hacia lo fisiológico. La necrosis es inflamatoria, la apoptosis no es inflamatoria. Acá tenemos el concepto de autofagia, que ya yo se lo dije en la clase pasada, en donde en un comienzo puede ser un proceso de adaptación celular, tratando de sobrevivir, pero que si se mantiene mucho en el tiempo, pues esa autofagia se vuelve en contra de la célula y va a conducir a una muerte celular. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la apoptosis, tres tipos de causas de muerte: la apoptosis, la autofagia y la necrosis. Son las tres causas de muerte que nosotros podemos evidenciar. Y estos son ejercicios que ustedes pueden hacer en casa en relación a las preguntas.